Muy buen día con todos. Les habla el licenciado Alex Ireneo Ordinola Cernaque. Y en la semana 6 vamos a ver lo que son las relaciones métricas, la teoría junto con las propiedades más importantes. Bueno, que he creído conveniente ya que es un tema demasiado amplio. Como primer punto vamos a ver lo que son las relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Entonces, nos dice, veamos aquí, que las relaciones métricas en el triángulo rectángulo se basan en la semejanza de los triángulos que se determinan al trazar la altura relativa a la hipotenusa. Recordemos que la altura relativa a la hipotenusa se da siempre y cuando hay un ángulo recto, ¿no es cierto? Aquí presentamos al triángulo de vértices ABC, recto en C. Y bueno, pues situemos los demás elementos que intervienen. H, un punto en la base AB, lo cual determina una altura. Opuesto al vértice B, lado B, opuesto al vértice A, lado A, y opuesto al vértice C, nuestra hipotenusa del triángulo ABC. Entonces, aquí vamos a poner dos valores, M y N. ¿Qué son estos valores? Pues vamos a situar estos elementos en la figura. CH vendría a ser nuestra altura relativa. BC y AC, como tenemos un ángulo de 90 grados, pues se consideran catetos BC y CA o AC. AB es nuestra hipotenusa. BH y HA son proyecciones de los catetos. Tenemos al lado BC, su proyección va a ser BH, que es M, y del lado CA, su proyección, que va a ser HA, que aquí le hemos puesto N. Entonces, con este triángulo podemos formar varias semejanzas, ¿verdad? Varias semejanzas. Y ahí vamos a encontrar algunas relaciones métricas que nos van a ayudar a identificar diversos ejercicios para esta semana número 6. Como primer teorema, nos indica que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de longitud de un cateto es igual al producto de las longitudes de su proyección y la hipotenusa. ¿Qué quiere decir aquí? Que si yo tengo el cateto BC, que está dado por A, este A va a estar elevado al cuadrado y va a ser la multiplicación de su proyección de M por la hipotenusa que va a ser C. ¿Dónde encuentro esto? Cuando citemos dos triángulos que son semejantes, BHC, BHC. Tenemos aquí ángulo θ, beta y por supuesto un ángulo de 90. Acá tenemos θ, beta y también un ángulo de 90 en BCA, ¿verdad? O lo tenemos acá también, miren, B, θ, en A, beta y en C, 90. Entonces, aquí van a surgir las siguientes relaciones. A sobre la hipotenusa y M también sobre su hipotenusa, que viene a ser A. De esta manera el producto cruzado A por A y resultaría M por C. Entonces tenemos el primer cateto BC. También para determinar el cateto AC, pues sería de forma análoga, ¿no es cierto? B, que sería en este caso el cateto, la hipotenusa C. Y con respecto a esto, ¿no es cierto? Análogo, sería entonces también N sobre B, ya que N sería un cateto y B sería la hipotenusa en este triángulo. Por lo tanto, quedan marcadas las dos formas o fórmulas para los catetos. Eso es lo que nos indica el teorema número 1. La longitud de un cateto es igual al producto de la longitud de su proyección y la hipotenusa.
En el teorema número 2, aquí vamos a tener que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la altura es igual al producto de la longitud de las proyecciones de los catetos. Vamos a tener la semejanza otra vez de dos triángulos rectángulos y vamos a sumar estas condiciones que nos salgan. ¿Dónde vamos a tener esta semejanza? En BHC y CHA. ¿Sí? Entonces aquí vamos a darnos cuenta lo siguiente. H sobre N, miren, en el triángulo CHA, el cateto que está frente a beta sería H y el cateto que está frente a tita sería N. H sobre N. Y en el triángulo BCH tenemos aquí que el que está frente a beta ya no es H, sino va a ser M. Y el que está frente a tita va a ser H. Entonces aquí sería M sobre H. Y obtenemos el producto cruzado, H por H y M por N. Es aquí donde sale nuestro segundo teorema, que la hipotenusa al cuadrado vendría a ser dado igual al producto de la longitud de las proyecciones de los catetos, que son M por N. Sigamos con el teorema número 3. En todo triángulo rectángulo, el producto de la longitud de los catetos es igual al producto de la longitud de la hipotenusa y la altura relativa a ella. ¿Qué quiere decir aquí? Que la multiplicación de A por B no va a ser otra que la altura H por nuestra hipotenusa C. Entonces, aquí vamos a obtener BHC y BCA, el triángulo enorme. ¿Qué condición vamos a tener? Bueno, que sea C sobre A, cateto sobre la hipotenusa, y en BHC también vamos a tener, en CHA, disculpen, vamos a tener el cateto que va a ser la hipotenusa, ¿sí? El cateto y la hipotenusa, entonces hipotenusa sobre el cateto. En el grande, en el triángulo de BCA, tenemos C sobre A, y en el pequeño vamos a tener B sobre H, eso es lo que nos quiere decir. Producto cruzado, tenemos que C por H va a ser igual a A por B. Y aquí coincidimos con nuestro tercer teorema. Todos conocemos el teorema de Pitágoras, pero ¿cómo nace? Bueno, pues dice, recordémoslo, en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos. Por el teorema número 1 sabemos que cada cateto vendría a ser elevado al cuadrado, cateto elevado al cuadrado, su proyección y la hipotenusa. En este caso A cuadrado sería M por C. B cuadrado sería N por C. Entonces, si nosotros aquí hacemos pues nuestra suma, quedaría que A cuadrado más B cuadrado sería igual a MC más NC. Factor común saldría la C, pero M más N, si ustedes observan, es nuevamente C. Entonces, es ahí donde nace nuestro famoso teorema de Pitágoras. Y tenemos nuestra cuarto teorema. Número 5. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la inversa de la altura relativa a la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las inversas de las longitudes de los catetos. Muy bien, entonces, por el teorema número 3 sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual que la proyección, ¿verdad? La multiplicación de las proyecciones. Además, por el teorema número 1 sabemos que el cateto elevado al cuadrado es igual a su proyección por la hipotenusa. Y si reemplazamos 1 en 3, pues vamos a obtener esta forma. H cuadrado M, reemplazamos porque se pasaría a dividir.
A cuadrado sobre C, que multiplica a B cuadrado sobre C. Si esto se invierte, solamente invertimos, quedaría 1 sobre H cuadrado, que es igual a C cuadrado sobre A cuadrado por B cuadrado. Es más, se desglosa ya que C vale A cuadrado más B cuadrado, gracias a Pitágoras, el teorema número 4. Y entonces, pues obtendríamos aquí nuestra forma, ¿no es cierto? Sobre las inversas de la altura relativa a la hipotenusa, que vendría a ser igual a la suma de los cuadrados de las inversas de las longitudes de los catetos. Sigamos con más teorías. El teorema de las proyecciones. Existen aquí dos casos. Nos dice que en todo triángulo la diferencia de los catetos de las longitudes de dos de sus lados es igual a la diferencia de los cuadrados de las longitudes de las proyecciones sobre el tercer lado. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Bueno, ya sabemos que AH es proyección de nuestro cateto AC, HB es proyección de nuestro cateto BC, y lo que se va a cumplir nos dice la diferencia de los cuadrados de longitudes de sus lados. A cuadrado menos B cuadrado vendría a ser igual a las proyecciones M cuadrado y N cuadrado, ¿sí? La diferencia de sus proyecciones. De igual manera en el caso 2 se va a cumplir lo mismo, ¿no es cierto? Tengamos un triángulo acutángulo o tengamos un triángulo obtusángulo en A. Primer teorema de Euclides. Demos lectura al teorema de Euclides. Nos dice el cuadrado de la longitud de un lado del triángulo opuesto al ángulo agudo es igual a la diferencia entre la suma de los cuadrados de los otros dos lados y el doble producto entre uno de ellos y su proyección o la proyección, disculpen, del otro sobre él. Muy bien, vamos a ver todos los elementos que intervienen y nos va a indicar esto. El cateto al cuadrado vendría a ser igual a la hipotenusa al cuadrado más el otro cateto que está al lado. Disculpen aquí que mencione catetos. A sí es cateto y B sí es cateto porque abajo tenemos un triángulo rectángulo. Aclaro este punto, no es porque B sea recto, sino porque en H hay un triángulo rectángulo. Menos el doble de nuestra hipotenusa por la proyección del otro lado que vendría a ser C. Y bueno, la proyección de C es M. Segundo teorema de Pitágoras. Bueno, esto sucede cuando tengamos un triángulo, pues, octusángulo, un ángulo octusángulo en A. Igual, ¿no es cierto? Marcamos todas las proyecciones, pero este caso nos indica que se va a cumplir, que no va a ser la diferencia, sino más bien la suma del doble producto del otro lado por su proyección. ¿Sí? A ver. A cuadrado sería igual a B cuadrado más C cuadrado más el doble del lado B por la proyección, en este caso de C, que sería M. El teorema de Herón se basa en el semiperímetro y lo vemos de esta manera, ¿no es cierto? Para determinar la altura nos indica que va a ser, pues, 2 sobre B, que es la hipotenusa en este caso, o nuestra base, y va a estar dado sobre la raíz cuadrada del perímetro partido en 2, que vendría a ser el semiperímetro, y la multiplicación del semiperímetro con la diferencia de cada uno de sus lados. Semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C. Teorema de Stewart y el teorema de la mediana. En el teorema de Stewart tenemos una seviana relativa AC, ¿verdad? BL es una seviana. Eso quiere decir que aquí los ángulos pueden o son diversos.
no son iguales, son diferentes. Y se cumple que a al cuadrado por la prolongación del otro lado de C, que sería M, C cuadrado por la prolongación, en este caso de A, que es N, sería igual a la multiplicación de las dos proyecciones, M por N, por nuestra base, que va a ser AC, más X cuadrado, que es la cebiana, por nuestra base, que es B. Teorema de la mediana relativa a AC. PM es nuestra mediana relativa, que aquí está con M. Entonces ocurre lo siguiente. La suma de los cuadrados de los lados adyacentes al punto de donde nace nuestra mediana, que sería el vértice B, es igual al doble de la mediana al cuadrado más la base elevada al cuadrado sobre 2. Aquí también anexo un teorema muy importante que viene con la proyección de la mediana. ¿Qué pasa si prolongamos? Hacemos una altura y hacemos la prolongación aquí de esta mediana. Entonces, como esa altura va a ser un ángulo de 90, aquí vamos a poner nuestra prolongación X y sucede pues que en esta proyección de la mediana nos va a salir esta fórmula. A cuadrado menos C cuadrado es igual al doble de la proyección por nuestra base. Relaciones métricas en la circunferencia. Primer teorema es considerado el teorema de las cuerdas, siempre y cuando dos cuerdas que estén en una misma circunferencia y que sean además secantes. El producto de las longitudes determinados en una de ellas es igual al producto de las longitudes de los segmentos determinados en la otra. Y aquí lo tenemos. En otras palabras, la cuerda AB genera dos segmentos A y B en un punto de intersección con la cuerda MN, que genera dos segmentos M y N. Entonces, la multiplicación de A por B va a ser igual a M por N. Teorema de las secantes. Ya lo indica aquí de forma directa. Si hay un punto externo y dos secantes, AB, una cuerda que llega justamente al punto externo, MN, que se prolonga a P, punto externo, sucede lo siguiente. AP sobre BP, y acá vamos a tener MP y NP. ¿Qué sucede con ellos? Pues nuestra multiplicación sería iguales. A por B es igual a M por N. Veamos que A sería toda, desde el punto externo hasta A, MP, y lo que está externo a la circunferencia, que sería BP y NP. Teorema de la tangente. Vamos a dar lectura esta vez al teorema de la tangente. Dice, si de un punto exterior a la circunferencia se traza un segmento tangente y una secante, el cuadrado de la longitud del segmento de la tangente es igual al producto de las longitudes del segmento secante y su parte externa. En otras palabras, el punto tangencia TP, A, y tenemos aquí desde P hasta A, ¿no es cierto? Un valor M, y desde PB un valor N. Entonces nos está diciendo que A al cuadrado vendría a ser las multiplicaciones de ellos. Nada más. Y por aquí un ejemplo pequeñísimo. Vamos a poner aquí. Este sería el gráfico, ¿no es cierto? En la figura mostrada ya el valor de X. Aquí sencillo. Observamos aquí que para obtener A tenemos que aplicar el teorema de las cuerdas. Eso quiere decir que sería 8 por 6 y A por 2. De esa manera, pues podemos obtener el valor de A, siendo A 4. Una vez que tengamos 4, ya podemos aplicar X al cuadrado va a ser 6 y la suma de todos ellos.
que va a ser 22, ¿no es cierto? Entonces 6 por 22, y como está x al cuadrado, pasaría a ser la raíz cuadrada, obteniéndose 2 raíz de 33. Aún así vamos a ver muchos más teoremas que nos van a ayudar al resolver los ejercicios de esta semana. Entonces tenemos, gánense aquí, nótese aquí, la bisectriz interior y la bisectriz exterior, trazadas en una, como vemos, estamos observando un triángulo que está dentro de una circunferencia. Se va a cumplir que BC, que va a ser la bisectriz interior de este triángulo, está dado por bisectriz, que es x al cuadrado, la multiplicación de los dos lados, AC, menos la multiplicación de las proyecciones de estos dos lados. En cambio, cuando es una bisectriz exterior, pues esta bisectriz en BD, que va a estar dado como x cuadrado, más bien va a ser la multiplicación, ¿verdad? De estas proyecciones, de la proyección del lado AB, que es M, de la proyección de la bisectriz exterior, que va a ser solamente N, menos la multiplicación de los lados A por C. Teorema isogonales. Observemos aquí el teorema de isogonales cuando θ está separado. Y nos dan dos valores X y Y, ¿no es cierto? En un triángulo ABC que está inscrito en una circunferencia. Entonces, la multiplicación de los lados A por C vendría a ser la multiplicación de las longitudes de X por Y. Nótese aquí que no tenemos que es una altura precisamente, y tampoco observamos que BQ es el diámetro de la circunferencia. Si fuese así, pues se va a dar el teorema del producto de dos lados, que aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Ya nos están diciendo que B, que parte hacia aquí a un punto, pongámosle Q, para que sean semejantes, pues ya nos están indicando que es 2 radios, por lo tanto es el diámetro. Y aquí BH ya nos están indicando que es altura. Entonces, se va a cumplir algo similar, análogo, ya que X vendría a ser altura y Y vendría a estar representado por 2 veces el radio. Teorema de Ptolomeo y teorema de Vier. Tenemos que en todo cuadrilátero inscrito se cumple que las diagonales, el producto de diagonales, va a ser igual al producto de sus lados opuestos de este cuadrilátero. AC multiplicado va a ser agregado sumado a BD. En el teorema de Biot ya nos ponen más bien una proporción, a través de proporciones de nuestras diagonales. AC sobre BD va a estar dado por sus lados que van a ser adyacentes a cada diagonal. Por ejemplo, AC sería la multiplicación de AD, que son adyacentes a él, por más BC, que no son adyacentes a él. De igual manera para BD. BD adyacentes a él sería AB, empiezo con ellos multiplicados y luego se le agrega CD que he dejado de lado. Teorema de Pachey y teorema de Chadú. Observemos aquí, en Pachey nos dice que nuestras diagonales va a estar dado por la multiplicación de AD sobre BC. ¿Sí? En todo cuadrilátero inscrito se va a cumplir que X, miren aquí la diagonal AC, parte de A, multiplicación A por D. En Y, parte de B, hacia D, multiplicación B por C. Chadú nos indica que solamente tenemos aquí que las
diagonales, una de ellas, en este caso va a ser BD, se va a cumplir que va a ser la suma de los dos lados que están adyacentes a él. Entonces, AB. Teorema de Euler. Ven Euler. Aquí. En todo cuadrilátero se cumple que la suma de los cuadrados de las longitudes de los cuatro lados, la longitud de los cuatro lados, escuchen, entonces sería A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de las diagonales, diagonal AC al cuadrado más BD al cuadrado, más 4 veces el cuadrado de la distancia de los puntos medios diagonales. Entonces, como aquí M y N van a ser puntos medios, terminémoslo aquí. El segmento que estaría dado aquí por X de MN va a estar cumpliéndose esta pequeñita fórmula. El cuadrado de los lados, A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, D cuadrado sumados es igual a la diagonal al cuadrado, ambas, AC al cuadrado, BD al cuadrado, más 4 veces, dice, la distancia que existe entre los puntos medios de estas diagonales, que es X elevadas al cuadrado. Muy bien, aquí pues solamente voy a indicar estos ejercicios, dos simples ejercicios para empezar con nuestra resolución. Listo, chicos. Dos simples ejercicios. En el número 1, en la figura mostrada, Q vale 16 y Q vale 9. ¿Sí? Solamente avanzamos a proyectar aún más. Sabemos que el radio hacia una cuerda pues va a ser perpendicular y justamente va a caer en el punto o medio. Entonces se va a formar X y X, lo cual queremos hallar PQ, ¿no es cierto? Y ya nos dicen que AQ vale 16 y QB vale 9. Entonces, por este teorema, que nosotros conocemos cuando hay el radio hacia una cuerda, pues lo forma perpendicular y forma un punto medio, pues se va a generar entonces teorema de cuerdas. X por X es igual a 16 por 9, que saldría 144 y la raíz cuadrada de 144 es 12. Igual forma acá, ya lo hemos trabajado primero. Aplicamos teorema de las cuerdas. 3 por A va a ser igual a 6 por 2. Y de esta manera, pues, podemos identificar el valor de A, que es 4, para luego aplicar el teorema de las secantes. Muy bien, chicos, esto ha sido parte de la teoría.